Feliz sábado. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, la verdad que es muy lindo poder visitarlos. Es la primera vez que estoy en esta iglesia y es una bendición poder ir recorriendo algunos lugares, conociendo a nuestros hermanos, ya que la iglesia está prácticamente en todos lados y uno se va enriqueciendo también en conocer a las demás personas. Es muy lindo para mí. Esta mañana quiero compartir un tema que ustedes seguramente van a conocer. No es desconocido. No pasa por allí el tema. Pero antes de mucho me gustaría que podamos compartir una historia. Vamos a verla un poquito allí en pantalla. A ver si esto me funciona bien. ¿Puse bien o no puse bien? Ahí debería funcionar. A ver. Sí, es que, claro que funciona. Allí ustedes pueden ver en pantalla un anuncio, ¿verdad? Un aviso clasificado. Eso es que ya casi no hay más porque ya el diario en papel va desapareciendo. Pero hasta hace no muchos años los avisos clasificados eran fuente de toda comunicación, ¿no es cierto? Ofertas laborales, venta y compra de muchos equipos, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Y allí por el año 1914 salió este anuncio clasificado en un diario británico. ¿Qué decía? Fíjense, ¿no? Les hago una pregunta antes. Si ustedes estuviesen buscando trabajo, ¿no? Y hay mucha gente en esta época buscando trabajo, no sería raro que alguien esta mañana esté buscando trabajo. ¿Irían, se presentarían para intentar conseguir un trabajo así? Vamos a ver más o menos qué decía el anuncio. Se buscan hombres para un viaje peligroso. El sueldo bajo. Mucho frío. No se asegura un retorno con vida. Allí hay algo más agregado que dice muchos meses de oscuridad. Honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Qué les parece a ustedes? Está bueno el trabajo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, hay que esforzarse, hay que sufrir un poquito, pero el pago es bueno. No, el sueldo es bajo, ¿no? Ir a un lugar donde hay mucha oscuridad, donde hay riesgo de vida. Sin embargo, Ernest Shackleton, que está allí abajo, el nombre de él, no se alcanzó a dimensionar cómo iba a reaccionar las personas aquel día. Fíjense, este es Ernesto. Para empezar, a su anuncio acudieron miles de personas. Y él tuvo que seleccionar, pero tampoco se imaginó cuánto de verdad había en aquella oferta de trabajo. El trabajo consistía en ir por primera vez al continente antártico para poder explorarlo. Ernesto era un aventurero, un explorador, donde las temperaturas son hostiles para el ser humano. Así que consiguió su tripulación, él y 27 más. También sumó un fotógrafo para aquella época muy importante porque él quería dejar registrado todo. Y las fotos que vamos a ver esta mañana fueron sacadas por aquel fotógrafo. Y partieron. El 7 de diciembre de 1914 partieron en el barco llamado Endurance, que significa resistencia. Todo lo que hacía tenía algún significado especial. La misión era difícil, era dura, así que el barco ya les ayudaba para mentalizarlo un poco de que la mano venía difícil. Partió y al poco tiempo entró en zonas de hielo, aunque era plena época de verano, era diciembre. Siguió hacia el sur hasta que el 19 de enero, poquito tiempo después, bueno, allí venía, ¿no es cierto?, surcando, es el espacio que dejaba en el hielo cuando iba al barco, empezaron a tener problemas. El hielo no los dejaba avanzar. Allí están los de la tripulación tratando de romper el hielo para que el barco pudiera seguir avanzando, pero después de unos 8 o 9 meses, finalmente las puntas filosas de los hielos atraparon al barco, no lo dejaron seguir, comprimieron el casco de madera y lo quebraron todo. Allí está ya en las últimas el pobre barco,
y allí es como quedó. Así que ahora tenían un problema, solamente tenían algunos botes salvavidas y decidieron subirse a los botes salvavidas. Hicieron más de 550 kilómetros hasta la isla Elefante. Es así, la playa de la isla Elefante. Shackleton estuvo allí unos poquitos meses, pero se dio cuenta que él era el responsable de aquel viaje. Él era el responsable por la vida de aquellas personas. Así que con uno de esos barquitos instaló en esta isla un campamento al cual le llamó Paciencia, Patience, y él y 5 más, entre los cuales estaba el fotógrafo, decidieron partir para buscar ayuda. Y otros 22 quedaron allí en la isla Elefante. Tuvieron que hacer con aquel pequeño barco salvavidas 1500 kilómetros hasta llegar a otra isla. Shackleton antes de salir les prometió que iba a volver a buscarlos, a cualquier costo. Llevó provisiones, pero en poco tiempo se le acabó el agua, así que tuvieron que refrescarse como podían con trozos de carne de foca y ponérselo en los labios para intentar seguir. Qué paradoja, ¿no? Después de toda aquella travesía desembarcaron en un glaciar, treparon montañas de unos 3.000 metros de altura, caminaron 40 kilómetros en 36 horas y llegaron hasta un puerto ballenero. Este es el campamento, ¿verdad? Que ellos se quedaron ahí en la isla Elefante. Y este es el puerto ballenero que ahora ya está abandonado, por eso se ve tan feito, llamado Stromness, donde encontraron un poquitito de civilización, algo de comida enlatada y mucho olor a grasa de ballena quemada. Pero por lo menos les sirvió. Para ese entonces ya era el 20 de mayo de 1916. Hizo 3 intentos que fracasó para regresar. Finalmente, con ayuda de Chile, consiguió un buque pesquero llamado Yelcho, este buque, y logró regresar hasta la isla Elefante y rescatar con vida a los 22 tripulantes que habían quedado. Allí están la fotito de todos ellos. Saben que esa es la travesía que tuvieron que hacer, ¿no? Ahora, saben que ustedes a esta altura se deben estar dando cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Hay alguien que también estuvo viviendo en este mundo durante algunos años y que se fue, pero prometió volver. Es Jesús. Los animo a acompañarme ahora en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Nosotros conocemos bien allí el texto de la Biblia, pero necesitamos repasarlo una vez más. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, yo ya se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Saben que esta promesa, al poco tiempo de estas palabras, Jesús regresó al cielo. Y si nosotros imaginamos por un segundo aquella escena cuando Jesús asciende al cielo, que está relatada en Hechos capítulo 1, versículo 11, nosotros podemos encontrar lágrimas en los ojos de los discípulos. Por supuesto que eran lágrimas que implicaban sentimientos encontrados. Lágrimas de tristeza porque se iba. Cuando alguien muy querido se va, es difícil contener las lágrimas. Pero también lágrimas de alegría porque la promesa incluía que iba a regresar. Y sabían que Jesús no iba a fallar. Y la iglesia cristiana primitiva, la llamamos así porque fue la primera, la que Jesús fundó, nació con esa esperanza en el corazón, vibraba con esa esperanza. Ellos se saludaban un poco distinto a lo que acostumbramos normalmente hoy. Hoy nos encontramos y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue anoche? ¿Cómo te fue ayer? Adiós, ¿no? Ellos era muy sencillo y ustedes lo han escuchado algunas veces. El saludo de ellos era Maranata, que significa el Señor viene o Cristo viene. Ese era el saludo. Ellos estaban entusiasmados con la idea.
Vieron a Jesús ir, escucharon a los ángeles que le dijeron, así como lo vieron ir, Él va a regresar. Y pensaron que eso era inmediato, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, Pablo les escribe a los de Tesalónica y les habla, ¿no es cierto?, de la venida de Jesús, y los entusiasmaron tanto que ellos no lo podían evitar ese entusiasmo. Así que después, cuando le escribió la segunda vez, les dijo: Jesús viene pronto, pero necesito aclararles que antes tienen que suceder algunas cosas, como para que no se pasaran de vuelta, como decimos hoy. Fíjense, allí un predicador bautista del siglo XIX dijo: la iglesia primitiva pensó más en la segunda venida de Cristo que en la muerte. Los creyentes no buscaban una grieta en el suelo llamada tumba, sino una abertura en el cielo denominada gloria. No buscaban a un sepulturero, sino a quien los trasladara al cielo. Esa era la esperanza, en eso pensaban nuestros hermanos del primer siglo. Más adelante, en la Edad Media, Lutero dijo lo siguiente: vivo como si Cristo hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y regresara mañana. Esa era la noción de inminencia y cercanía que tenía Lutero. Para él no era algo lejano, para él no era algo incierto, para él era algo inminente y totalmente seguro. Pero pasó el tiempo y parecía que la esperanza de la segunda venida se apagaba, ¿no? Los cristianos, después vino la Edad Media. Sin embargo, Dios volvió a levantar personas en todo el mundo que predicasen de la segunda venida. Algunos son muy conocidos para nosotros, ¿no? Tal vez Guillermo Miller en Estados Unidos es el más conocido. Aquí en Sudamérica, Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno, también escribió un libro que ejerció mucha influencia, La venida del Mesías en gloria y majestad. Tanta influencia que hasta Belgrano lo leyó, ¿no es cierto?, nuestro patriota, y financió la edición del libro y lo envió a Europa para que otros lo leyeran. La iglesia adventista surgió, nuestros pioneros surgieron predicando la segunda venida porque la sentían cerca. Tanto es así que primero era un movimiento que quedó, ¿no es cierto?, allí residual del millerismo, un grupo de hermanos, y había distintos grupos, hasta que llegó un momento que dijeron: bueno, pongámonos un nombre porque no sabemos cómo llamarnos, y cada uno dice lo que le parece. Y se juntaron un día y entonces empezaron a analizar: ¿qué le ponemos? Iglesia de Dios, Iglesia de Jesucristo, el pueblo del Señor, el pequeño remanente disperso. Y después de un rato, David Hewitt, conocido porque fue identificado como el hombre más honesto de su pueblo, dijo: pero ¿y si nosotros estamos todo el día predicando de la venida de Jesús? Si nosotros esperamos la venida de Jesús, ¿por qué no nos ponemos adventistas? Y a todos les pareció bien. En realidad la votación salió 24-1, porque siempre hay uno que piensa un poco distinto. Pero a partir de 1860, del 1 de octubre, la iglesia puso su nombre, el que era más lógico, lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban, lo que ellos esperaban. Así que allí me viene a mí la primera reflexión. La iglesia primitiva vibraba con la segunda venida. Lutero esperaba la segunda venida. Guillermo Miller y nuestros pioneros vibraban con la segunda venida. ¿Y yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué produce en mí cada vez que leo la promesa de Jesús? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué cosas absorben mis pensamientos en el día de hoy? Saben que hay un canto bastante conocido porque es de una autora adventista que en una parte dice: ¿qué me pasa que no siento la alegría de saber que vienes pronto? ¿Qué sucede que me olvido que estás cerca y me ocupo de otras cosas sin valor? ¿Saben? Quien escribió esto evidentemente tenía algo de vivencial. ¿Será que ella era la única persona que alguna vez pensó de esta manera o se sintió de esta forma? ¿Será que es la única persona que alguna vez oró al Señor y le dijo: Señor, ¿qué pasa? No sé qué pasa, pero hay otras cosas que sé que son menos importantes, pero me tienen absorbido.
Saben que hace varios años atrás nos pasó una experiencia, ¿no? En aquel momento uno de mis sobrinos, por parte de mi esposa, tenía 9 años, Leandro. Y en aquel momento nosotros vivíamos en Corrientes Capital y la familia de mi esposa es de Bahía Blanca. Así que el hermano menor de mi esposa, el más chico, se iba a casar. Era todo un acontecimiento, era el último que se iba de la casa. Así que no había otra, había que atravesar media Argentina para venirse. Y aunque parezca raro, no hace tantos años, pero en aquel momento no había WhatsApp, no había tarifa plana para hablar por teléfono, así que hablar por teléfono a la distancia era una cuestión respetable, ¿verdad? Desde el punto de vista de los costos. Y en una de esas comunicaciones a mi esposa le pasan el teléfono con su sobrino, ¿verdad? Con Leo. Y entonces en la conversación, Leo con 9 años le dice: tía Gaby, ¿vas a venir para el casamiento del tío Santiago? Mi esposa naturalmente le dice: por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo. Y él, después de una pausita, dice: yo sí, por la venida de Jesús, ¿no? Y uno piensa en aquel niño con 9 años, en su inocencia, nos dejó pensando, ¿verdad? Porque los niños hablan con sinceridad, dicen lo que hay en su corazón. No le daba vergüenza decir eso, lo decía en serio, ¿no? Por más que era una situación inocente, y es obvio que por la venida de Jesús tampoco nosotros nos íbamos a ir al casamiento, ¿verdad? ¿Será que nosotros estamos participando así? Tal vez si estás perdiendo un poco esa esperanza, te digo, la promesa de Jesús sigue estando vigente. Voy a venir otra vez. Tal vez hay alguien que no conoce suficientemente a Jesús. Dice: ¿y quién es Jesús que va a venir? Bueno, la promesa está allí y te invito a conocerlo. Saben que Jesús tiene cosas inimaginables. No vamos a leer justo ahora los textos porque ustedes los conocen bien y vamos a centrarnos en otros, pero 1 Corintios 2, 9 y 10 dice que Dios tiene preparadas cosas para sus hijos que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento de hombre. Apocalipsis 21 nos dice que allí no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más temor. Podremos estar con Cristo por la eternidad. Apocalipsis 22 nos habla de un río que sale del trono de Dios y a las márgenes, ¿no es cierto?, está el árbol de la vida que da 12 frutos, uno por cada mes, y que vamos a participar comiendo de ese fruto. 1 Corintios 15, del versículo 51 al 55, nos dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Saben que cuando era más joven, todavía, como dijo Ezequiel, no me considero muy viejo, pero los años pasan, uno veía esta promesa y decía: transformado, pero yo soy joven, fuerte, vigoroso, ¿no? Había un montón de características en las que uno, cuando es joven, se siente casi invencible, ¿no? Puede correr, puede saltar, puede comer, puede hacer un montón de cosas y parece que no pasa nada. Y hace unos pocos días atrás, mirando unas fotos de cuando era joven, nos habíamos recién casado con mi esposa, mis hijas, que ya a esta altura tienen 12 años y 9, mira la más chiquita de 9 y me dice: papi, pero vos tenías un montón de pelo acá, ¿no? Sí, en esa época tenía un montón de pelo y ya no lo tengo más. Y me voy dando cuenta que los años pasan y vamos perdiendo características y las promesas adquieren a veces otro cariz, ¿verdad? Según la etapa de la vida en la que estamos atravesando. Pero no sé si lo pensaste alguna vez. Totalmente transformado, perfecto. ¿Qué te gustaría que sea transformado? Bueno, alguno pensaba todo, dijo. ¿No? Otro diría: bueno, yo tengo este defecto o esto que no me gusta de mí, ¿no es cierto? Cada uno se conoce. Yo conocí a mi padre ya de grande, así que siempre lo vi tirando viejito. ¿Cómo sería mi papá de joven? No tengo muchas fotos de joven de él. Vamos a ser transformados completamente. Ahora, ¿cuál debería ser mi actitud ante la segunda venida?
Hay personas que piensan en la segunda venida y tienen miedo, ¿verdad? Miedo basado tal vez en el no conocer qué es lo que va a pasar, por qué viene Jesús, quién es Jesús. Han visto películas, han leído libros, han mirado en internet y tienen miedo. Hay otros que sienten indiferencia. Si Jesús viene, no viene, si viene más adelante, si viene antes, me da lo mismo. Hay distintos tipos de reacciones. Saben que Tito capítulo 2, versículo 13 dice que tenemos que aguardar la esperanza, dice, bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que nuestra espera tiene que ser feliz. Yo tengo que poder esperar a Cristo con alegría, con felicidad, con paz en el corazón, no centrándome en qué tal vez pase antes o después, sino en quién va a venir y qué va a venir a hacer. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 15, dice que nosotros vivimos en tiempo de oportunidad. Y el versículo 9 específicamente, allí de Segunda de Pedro 3, dice que Dios tiene paciencia. ¿Saben que cuando leí varias veces este texto, en un momento me detuve en esa frase, ¿no? Dios es el que tiene paciencia, porque a veces he llegado a pensar, bueno, qué paciencia que hay que tener hasta la venida de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo que no viene y no viene y siempre hablan y no viene y no viene? ¿Y qué paciencia? Es como que alguien que va a venir, ¿no es cierto? Cuando viajamos desde Corrientes hasta Córdoba en una mudanza, antes de salir de Corrientes nos invitaron a comer el pastor y su familia, así que almorzamos allí y inmediatamente de ahí salimos de viaje. Para no agarrar por calle de tierra, pusimos el auto en el garage de la casa del pastor y dimos la vuelta, ¿verdad? Y cuando lo subimos allí arriba del garage, mi hija, que en ese entonces era muy chiquitita, por allí no tenían tanta noción de las cosas, dicen, ¿ya llegamos? No, todavía nos faltaban 1100 kilómetros para hacer, ¿verdad? Y así en el viaje los chicos a veces están, ya llegamos, ¿no es cierto? Y parece que cuanto uno más se acerca, más preguntan, ¿ya llegamos? Y con Jesús a veces nos pasa parecido. ¿Ya venís? ¿Ya venís? ¿Ya venís? Y cuando vemos cosas que pasan, pandemia, decimos, ¿ya viene? No, no viene. Bueno, y parece que estamos ahí incómodos a veces esperando porque creemos que los que son pacientes somos nosotros. Y el apóstol Pedro dice, el que es paciente es Dios. ¿Y qué es lo que está esperando? Que nos arrepintamos. Dice que su paciencia es para salvación. Dios está esperando que vos y yo, que ustedes y yo, todos los que estamos esta mañana escuchando, nos arrepintamos. Y eso solo debería hacernos pensar. Saben que la pandemia cambió todo, pero no cambió nada, ¿verdad? A veces nos gusta centrarnos en los eventos y decimos, la pandemia, y vamos corriendo, leemos Mateo 24 y decimos, esta es una señal, la peste, y Jesús entonces está por venir. Y me acuerdo que apenas se cerró todo, ¿no es cierto?, allí por justamente el mes de marzo del año pasado, hace un año, empezaron a surgir por todos lados predicaciones proféticas, ¿verdad? Y tanto como fue pasando el tiempo, fueron desapareciendo las predicaciones proféticas. Y la pandemia nos abrió una pequeña brecha y resulta que muchos de los que venían normalmente a la iglesia, no estoy hablando de los que están con problemas de salud, dejaron de venir, se enfriaron. Quiere decir que nosotros no podemos centrarnos en los acontecimientos, tenemos que centrarnos en Jesús. Y por eso quiero ir a la siguiente parte, que es, ¿qué tengo que hacer si no siento ese gozo de la segunda venida? Porque a veces parece que nuestra vida es una montaña rusa, ¿verdad? Que va así. Jesús viene. No, ahora Jesús no viene. Ahora parece que viene. Ahora no sé. Nos encierran de vuelta, entonces viene. Nos dejan ir a la iglesia, entonces no viene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es esto? Ahora sí los invito a buscar juntos Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, porque hay algo mucho más importante que tenemos que tener en cuenta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28.
Fíjense en ese lenguaje tan tierno que tiene el apóstol Juan, que escribe, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿cómo? Avergonzados. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo pasa que nosotros nos podemos cruzar con alguien y alejarnos avergonzados? ¿Nos avergonzamos nosotros de los desconocidos? Normalmente nos sentimos avergonzados por algo que pasa con alguien, ¿verdad? Si alguien me prestó plata y yo no se la devuelvo, y después me lo cruzo por la calle, ¿qué hago? O cruzo la vereda, ¿no es cierto? O doblo en la esquina para que no me vea y desaparezco. ¿Por qué? Porque tengo vergüenza. Porque dije que iba a hacer algo y no lo hice. Porque no cumplí. Eso afectó mi relación. Saben que cuando Jesús venga va a haber, dice el apóstol Juan, personas que se van a alejar de Él avergonzados. No van a ser personas que nunca lo conocieron. No van a ser personas que nunca le entregaron el corazón. Va a ser personas que lo conocieron, pero no permanecieron. Mis hermanos, lo primero que quiero decirte esta mañana es que permanezcas en Jesús. Jesús viene hoy, perfecto. Viene dentro de 3 meses, buenísimo. Viene dentro de un año, excelente. Viene dentro de 50 años, no hay problema. Mejor si viene ahora. Pero si viene dentro de 50 años, de todos modos Él tiene la potestad para hacerlo. Lo que yo necesito es permanecer en Él. El mandato de Dios para mí es permanecer en Él. Hace pocos días atrás salió la noticia. El número 1 del ranking mundial de tenis, Novak Djokovic, logró superar a todos los número 1 anteriores en récord de permanencia como número 1. Y dicen que lo más difícil en todas las disciplinas no es llegar a ser el número 1, sino permanecer siendo el número 1. Hay gente que llegó y a la semana siguiente ya perdió el número 1, desapareció. Permanecer, lo primero que tenemos que hacer es permanecer. Y te voy a contar una historia para ejemplificar esto. Cuando tenía 11 años, vivía en Buenos Aires, iba a la escuelita adventista, allí en Florida, y el primer día de clases, más o menos como ahora, en mi 6º grado, delante de mí en la fila, un chico nuevo, Gustavo. No soy la persona más sociable del mundo, pero por alguna razón le toqué la espalda y le dije: ¿cómo te llamas? Gustavo, me dice. Y a partir de aquel día nos hicimos amigos, muy amigos. Tan amigos que, bueno, conversando descubrimos que vivíamos a 2 cuadras uno del otro. En Buenos Aires eso es como el patio de tu casa. Así que hacíamos lo siguiente: cuando salíamos de la escuela nos volvíamos juntos caminando, más o menos eran unas 6 cuadras, y cuando llegaba el momento que teníamos que bifurcarnos, nos quedábamos charlando, porque nos gustaba conversar y estar juntos. Y eso pasaba el rato, y después de un rato nos dábamos cuenta que nos teníamos que separar. Así que la chicana, como dicen los chicos que hacíamos ahora, era: mirá, vamos a hacer lo siguiente, yo te acompaño hasta tu casa, acá a 2 cuadras, y charlamos estas 2 cuadras, y después yo me vuelvo a la mía, dale. Y hacíamos eso, yo me iba hasta su casa, y charlábamos, y llegábamos a la casa. Y charlábamos un rato más, y después nos daba pena separarnos, así que hacíamos el camino inverso. Él me decía a mí: vamos a hacer una cosa, yo te acompaño hasta tu casa, y entonces charlamos en el techo, y después cuando llegamos a tu casa yo me vuelvo. Bueno, y hacíamos eso. Y después de charlar un rato frente a casa, hacíamos el inverso, y a veces nos pasábamos un montón de tiempo haciendo eso, hasta que pasaba una de 2 cosas. O en la bifurcación allí aparecía mi papá como 2 horas después y me hacía señas diciendo: René, ya es hora de volver a casa. Y yo sabía que no me quedaba otra, ya tenía que volver a casa. O la mamá de él nos veía en la vereda y decía: chicos, ya entren y coman algo de merienda. Y entonces yo me quedaba y comía algo en su casa. Nos gustaba pasar tiempo juntos. Unos 5 años después, como hijos de misioneros, nos llevaron a vivir la iglesia a Misiones, lejos. Bueno,
como eran tiempos distintos a los de ahora y no había WhatsApp y llamar por teléfono era caro, una vez me gasté 50 pesos del 1 a 1 para hablar por teléfono con él, en una llamada telefónica de unos 40 minutos. Intercambiamos algunas veces que yo fui a Buenos Aires, él vino a Misiones, pero las cosas se empezaron a espaciar, las cartas se empezaron a espaciar, la llamada telefónica nos daba para gastar tanta plata. Y la realidad es que hoy, 27 años después, prácticamente no nos conocemos. No sé qué es de la vida de él y él no sabe qué es de mi vida. Saben, a veces corremos ese riesgo que nos pase lo mismo con Jesús. No es no llegar a conocerlo, de hecho si estás acá es porque alguna inquietud tenés, porque algo conociste, porque algo deseás, pero a veces podemos perder la pasión, no podemos sostener nuestra relación, nuestra comunión con Él en el tiempo. Segundo asunto, primero permanecer. Segundo, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Si me acompañan allí, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Fíjense lo que dice allí. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, este es el texto que mencionamos hoy, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben qué? El versículo 2 hay una expresión que a mí me llama la atención. Dice, nos enseña que renunciando a la impiedad. Mis hermanos, cuando ustedes tienen un trabajo y por alguna razón deciden renunciar, ¿siguen vinculados con ese trabajo? Pueden ir al día siguiente después que renunciaron o al mes siguiente y decir, hola, hoy vine por aquí a trabajar. No, si renunciaste, juntá tus cositas y andate, ¿verdad? Y a veces a nosotros como cristianos nos cuesta renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No nos resignamos porque algunos nos gustan, porque estamos ahí y especulamos, ¿verdad? Nos gustaría, en vez de renunciar, tomarnos una licencia. Así, bueno, me voy a tomar una licencia primero a ver cómo funciona esto. Total, cualquier cosa, termina la licencia y vuelvo. Pero en nuestra vida cristiana no podemos tomarnos licencia del pecado, tenemos que renunciar, tenemos que resignarnos, tenemos que hacer un corte. A veces hay cositas que no nos resignamos, ¿no? Nos quedamos enganchaditos, ataditos a algo. Sin embargo, lo que nos dice Tito, en realidad Pablo por medio de Tito, es que tenemos que renunciar, tenemos que perder toda esperanza de seguir con aquellos pecados que nos mantienen atados. Primero, permanecer. Segundo, renunciar. Tercero, Santiago capítulo 5, allí cerca. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. También nos enseña qué hacer mientras esperamos la segunda venida. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, ¿qué cosa? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan ustedes paciencia por tercera vez y afirmen vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. La lluvia temprana era entre octubre y noviembre, era la lluvia que hacía germinar la semilla. La lluvia tardía era por marzo, abril, era la cantidad de agua necesaria para poder madurar la cosecha y para que el fruto se forme correctamente. Saben que en términos de nuestra vida cristiana hay un momento para la lluvia temprana, un momento individual, que es cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Y ese momento tiene que ser todos los días, tiene que ser constantemente. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Uno camina y hace un sendero, ¿verdad? Vamos juntos hacia el mismo lugar. Y para recibir la lluvia tardía, la condición es recibir la lluvia temprana.
No servía de nada a la cosecha recibir la lluvia tardía si no había venido primero la que hacía germinar la semilla. Y en nuestra vida no valdrá de nada que Dios derrame la lluvia tardía para dar el último fuerte pregón a este mundo si no ha germinado en nuestra vida la comunión con Cristo. Por eso tenemos que reforzar nuestra comunión con Dios. Y esa comunión no es viniendo a la iglesia, es estando con Jesús a solas, en casa, en un lugar donde puedo estar tranquilo el tiempo suficiente. Primero, permanecer. Segundo, renunciar al mundo. Tercero, aguardar la lluvia temprana y tardía, pero buscando a Dios de corazón diariamente. Cuarto lugar, Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Recién mencionaba que no es en la iglesia donde nosotros nos comunicamos directamente con Dios, pero por supuesto que tiene su lugar en la vida cristiana. Allí el versículo 23 nos dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué nos relacionamos con otros cristianos? ¿Para qué venimos a la iglesia? Dice allí, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No es para chismear, no es para cumplir, no es para reemplazar mi comunión con Dios diaria, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y viene una frase interesante: tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de Jesús. Ahora yo les pregunto, nosotros hoy, 2000 años después de este momento, ¿estamos más cerca de la venida de Jesús o estamos más lejos de la venida de Jesús? Estamos más cerca. Entonces, si tanto cuanto aquel día se acerca es más necesario congregarse, ¿hoy es más necesario congregarse o era más necesario en ese momento? Según lo que dice Pablo, es más necesario ahora y va a ser necesario cada vez más. ¿Saben que hay algo que también la pandemia nos enseñó, verdad? Y es ese tema de estar un poco encerrados, y a veces uno está en su casa y por allí quienes han estado acostumbrados en distintos ministerios en la iglesia dicen: sí, pero en casa estoy como león enjaulado porque lo que siempre hacía no lo puedo hacer. Y ese es uno de los problemas cuando nosotros no nos congregamos, cuando por allí elegimos hacer zapping religioso, ¿no? Porque ahora se puso de moda, ¿no? De repente descubrimos que en YouTube, en Internet, había un montón de información espectacular. Y ahora decimos: uy, el sábado ¿quién predica? Fulano. Y yo mejor me miro uno del pastor Bullón, ¿verdad? ¿Para qué voy a comer pan si puedo comer, no sé, pizza? Es más rico. Pero ¿saben qué? El no congregarnos en la iglesia de Dios nos deja un vacío. Mateo capítulo 25, donde se habla también de la preparación, lo que tenemos que estar haciendo mientras esperamos la venida de Jesús, habla de que Jesús le dio a los siervos talentos y ellos tenían que negociarlos. Y cuando volvió el Señor y le dijo que: siervo malo y negligente, tenías que usarlo, tenías que multiplicarlo, tenías que hacer cosas. Cuando nosotros nos quedamos en casa pudiendo ir a la iglesia, somos siervos malos, porque retraemos nuestra mano de lo que Dios nos ha dado para beneficiar a la iglesia. Efesios 4 dice que Dios nos dio dones, hizo unos maestros, pastores, un montón de cosas. Dice, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando yo no edifico el cuerpo de Cristo con lo que Él me dio, estoy siendo un siervo malo y negligente. Mis hermanos, quedarme en casa haciendo zapping es alguna forma de egoísmo. Y el egoísmo es pecado. ¿Para qué me sirve? Sí, son buenos los sermones de Bullón, por supuesto que son buenos, para la semana, para el sábado a la tarde, para el sábado a la noche. Pero cuando yo tengo la oportunidad de servir en mi iglesia, cuando tengo la oportunidad de congregarme, tengo que preferir esa opción porque es la opción que Dios ha dispuesto, no la opción que la iglesia ha dispuesto. Esto no es un asunto de
el pastor Wilson allí en Estados Unidos que dijo, bueno, ordeno que todos se congreguen. No, no es eso. Es Dios quien te dice, yo fundé una iglesia y ese es el lugar donde quiero que permanezcas en tanto y en cuanto estás esperando la segunda venida. Mateo 24:14, lo conocemos prácticamente de memoria, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un efecto apresuramiento allí, ¿no? Cuando yo estoy esperando algo, si ustedes me dicen, bueno, mirá, esta tarde habría sociedad de jóvenes a las 7, y ustedes se van todos a su casa y me dejan acá, y yo tengo que esperar hasta las 7 acá, ¿no? Sin nada, no tengo, y ¿qué va a pasar? Me voy a aburrir muchísimo. Me voy a desanimar, voy a ver qué otra cosa puedo hacer, voy a tratar de escaparme, abrir una ventana, no sé, alguna cosa voy a tratar de hacer. Ahora, si yo me quedo con algo en mente, si yo me quedo que tengo que preparar, si tengo que ir a visitar a alguien, si tengo que preparar la comida, si tengo algo que hacer, ¿cómo se me va a pasar el tiempo? Rápido. Jesús nos va a encontrar predicando, testificando, usando nuestros dones a su servicio. Y en ese caso, si Jesús viene hoy, mañana, la semana que viene o dentro de 6 meses, me va a encontrar de la misma forma. No va a cambiar nada. Mi vida no va a ser una montaña de rusa porque no va a depender de si viene ahora o si viene dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Lo que Él me ha dejado dicho es que yo tengo que predicar. Y por último te quiero invitar allí a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Allí ya terminando la segunda carta a Timoteo, un joven precisamente, como leíamos esta mañana, Pablo, todo lo contrario, ya medio viejito, va haciendo su resumen final, ¿no? Para que Timoteo vaya redondeando la idea y le dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, pero no solo a mí. ¿A quién más? A todos los que aman su venida. Mi hermano y mi hermana, yo tengo que amar la venida de Jesús. Ahora, ¿cómo hago para amar la venida de Jesús? Tengo que amar a Jesús. Es muy sencillo. Va a venir alguien a visitarme. ¿Quién es? No puedo amar esa venida. Ahora, si el que viene a visitarme es alguien muy querido, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi amigo, yo voy a estar ansioso esperando esa venida. Yo voy a estar preparándome para esa venida. Hay un canto muy lindo de los Heraldos del Rey en portugués. Nosotros en Argentina decimos arautos, ¿verdad? Pero que dice, ¿por qué flores tan hermosas sin Jesús? ¿Por qué un mar de vidrio sin Jesús? ¿Por qué vivir por siempre y sin la compañía de Jesús? Dice el canto. El centro del cielo va a ser Jesús. Y la venida de Él significa que vamos a ir a vivir por la eternidad con Él. Con lo cual tenemos que estar amándolo desde aquí, en ese momento de comunión donde cada día lo conocemos más. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos que amar a Jesús, tenemos que conocerlo. Yo quiero estar con Jesús aquel día. Yo quiero exclamar como se menciona allí en Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Podría ser que esta mañana estemos aquí escuchando al menos 3 personas, tipos de personas. Una que diga, yo quiero reconsagrar mi vida a Jesús. Yo estoy esperando la venida de Jesús. Pero es cierto, ¿verdad? Por allí tenemos pequeños distractivos, por allí algunas cosas nos desanima un poco, por ahí pensamos que ya venía y capaz que demore un poco más. Pero yo estoy firme. Si es sí o no, lo mío es sí. Yo estoy esperando y quiero reconsagrar mi vida. Y quiero decir, mira Jesús, perdóname porque por ahí soy flojo, pero estoy acá, te estoy esperando. Ayúdame. Quiero
renovar mi pacto de confianza en tu venida. Podría haber otro grupo que diga, y no sé qué pasa, yo estoy de siempre en la iglesia, pero no me motiva, no siento gozo, no siento alegría. ¿Puede pasar? En ese caso tenemos que entregarle el corazón y pedir que trabaje el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en conocerlo, en conocer a Jesús, y cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a amar, porque no hay forma de conocer a Jesús y no amarlo. No hay forma de no saber lo que Él está haciendo por nosotros y todo lo que ya hizo y lo que va a hacer y no amarlo. Entonces, es cuestión de profundizar nuestra relación con Él. Podría haber un tercer grupo, alguien que diga, lo que estás diciendo suena lindo, pero yo no lo conozco. Mirá, capaz que es la primera vez que vengo acá, capaz que es la primera vez que escucho la radio, capaz que es la primera vez que lo miro por YouTube. Se te ve más o menos entusiasmado, pero no sé de quién me hablas. Date el gusto, no puedes perderte de conocer a Jesús. Tenés que estudiar la Biblia, tenés que aprender de Él. Busca a alguien que te ayude. No se puede desperdiciar la oportunidad. Es demasiado maravilloso lo que Dios tiene preparado, no para su pueblo, no para la iglesia, no para un montón de gente, sino para cada uno de nosotros. A mí me encanta pensar en el momento que leíamos recién de 2 Timoteo 4:8. El momento en que Jesús, así como dice Pablo, pone la corona en mi cabeza. ¿Se pusieron alguna vez a pensar en ese momento? No sabemos cómo va a ser, no está revelado. No sé si va a haber una larga fila, como se supone que vamos a tener mucho tiempo. Y entonces, imagínense, un segundito nada más. Ustedes están allí en la cola, ¿verdad? Y entonces está Jesús ahí, hay unos ángeles, tienen un montón de coronas, evidentemente tienen nombre, y entonces ustedes están esperando, ¿verdad? Y va avanzando la fila y les toca. Yo lo digo así, parece aburrido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la fila de los bancos. Pero de repente avanza la fila, no estás apurado porque tenés la eternidad para esperar, no tenés hambre, no es peligroso. Y llega un momento en que está el último ahí, vos ves cuando Jesús pone la corona, y así después de este me toca a mí. Y finalmente va para allá y te pones al frente así de Jesús. Jesús te mira a los ojos, mira al ángel que está al lado y le dice, la de él, el ángel, le entrega, te vuelve a mirar a los ojos y te dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pone la corona, dice, por allá. ¿Ya lo pensaste? No te lo puedes perder. El último texto que quiero leer con ustedes esta mañana está al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Hay allí palabras de alguien que quiere regresar pronto y alguien que está entusiasmado con ese regreso. Apocalipsis 22, a partir del versículo 16, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17, el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.